El Señor les bendiga grandemente. Luego de ver 3 lecciones de la conversión de Saulo de Tarso, hoy lo veremos sirviendo al Señor Jesús, predicando su palabra, y ya no como Saulo de Tarso, sino como Pablo, el apóstol de Jesús. Como bien le dijo Ananías a Pablo antes de bautizarlo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso dice Hechos capítulo 22, versos 14 y 15. Dios ha escogido a Pablo para que fuera un predicador de Jesucristo y que a través de él todos pudieran oír que Jesús es el único camino para quitar las cadenas del pecado. Desde el momento que Pablo se bautizó, nos dice la palabra en Hechos 9, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Que Pablo comenzara a predicar de Jesús entre los judíos trajo como consecuencia una persecución contra él, y de la misma manera que lo hicieron con Jesús, comenzaron a formar un complot para matar a Pablo. Hechos capítulo 9, verso 23 nos dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Desde aquí comenzó la gran persecución contra el apóstol Pablo por predicar el nombre de Jesús. Pero esto no desanimó a Pablo. Él siguió predicando a Jesús como el Cristo, y no solo entre los judíos, sino que también entre otros pueblos, pueblos extranjeros llamados gentiles. Y comenzó a hacer viajes misioneros junto a otros cristianos, donde predicaban la palabra, bautizaban a los que creían y establecían iglesias en todo lugar, y así lo hizo por muchos años. Pero pasados aproximadamente 25 años de su conversión, Pablo decide volver a Jerusalén. Lamentablemente, cuando Pablo entró al templo, se formó un gran alboroto por su presencia. Hechos 21, versículos 27 y 28 nos dicen, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Todos los que estaban en el templo se agolparon contra Pablo, y esto llegó a tal punto que estaban dispuestos a matarlo. Hechos 21, versículo 30 y 31 dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Con la presencia del tribuno dejaron de golpear a Pablo, pero de ahí en adelante Pablo pasa por varios juicios, ya que los judíos pedían su muerte, pero los romanos no hallaban culpa en él para matarle. Hasta que en uno de estos juicios Pablo va a apelar frente al rey Agripa. Este rey, Herodes Agripa, era quien gobernaba Jerusalén. Él, a diferencia de los gobernadores romanos, conocía las costumbres y tradiciones de los judíos. De hecho, el propio Pablo se lo dice. Hechos capítulo 26, verso 3 nos dice, tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Palabras de Pablo al rey Agripa. Y no solo conocía las costumbres el rey, no solo conocía las tradiciones de los judíos, también era conocedor de la palabra de Dios. Hechos 26, 27 le dice el apóstol Pablo al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo sabe exactamente cómo apelar ante el rey Agripa y lo hace de 3 formas. Le habla de su vida pasada siendo fariseo, luego usa la visión que estuvo con el Señor Jesús y ocupa a Moisés y a los profetas, quienes anunciaron los padecimientos y resurrección del Cristo.
Esta fue la defensa de Pablo frente al rey. Y esto mismo que le acaba de decir es por lo que los judíos quieren matarlo. Pablo no solo quiere defenderse, la intención de Pablo es que estas palabras que salen de su boca puedan llegar al rey y a todos los que están oyendo en ese momento. Esta declaración de Pablo, que Jesús es el Cristo y que en él hay resurrección, llegó fuertemente al corazón del rey Agripa. Y cuando Pablo le hace la pregunta al rey, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Ese fue el gran momento para este rey de abrir su corazón al Señor Jesús. Pero lamentablemente no pasó así. La respuesta del rey Agripa es la siguiente. Hechos capítulo 26, versículo 28 nos dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En simples palabras, ¿sabes qué, Pablo? Estuve a punto de entregarme a Jesús. Casi me convenciste de obedecerle. Para mí es muy triste escuchar lo que dice Agripa. Y también es muy triste saber que el día de hoy siguen habiendo personas como el rey Agripa. Personas que están dispuestas a oír la palabra de Dios, que se asombran al escucharla, que son convencidos por la palabra, pero a la hora de elegir prefieren seguir viviendo sus propias vidas. El problema de Agripa es que él sabe que los cristianos están dispuestos a dejar cualquier cosa por seguir a Jesús, pero él no está dispuesto a dejar nada. Agripa ama su vida, sus pertenencias, su dinero, su puesto de trabajo, su reinado, y no está dispuesto a dejarlo por seguir a Jesús. Aunque sabe que Pablo le predicó la verdad y que esta verdad tocó su corazón y que sabe que el camino de Jesús es el verdadero, Agripa decide decirle a Jesús, no, aunque creo. Después de haber oído esta enseñanza, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Qué decisión vas a tomar tú? Hemos visto en estas lecciones cómo Pablo se entregó a Jesús por completo porque no quiso ser rebelde al llamado del Señor. Como lo dice el propio apóstol Pablo a Agripas en Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, dice Pablo. Y aquí vemos dos ejemplos muy importantes para nuestra vida. Jesús hace el llamado a Pablo y a través de Pablo hace el llamado también al rey Agripas. Pablo decide obedecer al llamado y no ser rebelde. Agripa decide no obedecer y ser un rebelde, aunque creía. ¿Tú qué vas a decidir? ¿Vas a decidir como Pablo o vas a decidir como Agripa? Que el Cristo iba a padecer, que el Cristo iba a padecer. Estaba escrito por los profetas. Que el Cristo iba a resucitar, también estaba escrito por los profetas. Las profecías del Antiguo Testamento sustentan y profetizan toda la vida de Jesús antes de que Él viniera. Y cuando Él vino, todo pasó exactamente como estaba escrito. Y muchos fueron testigos de eso. La pregunta es, ¿tú qué vas a decidir? Si crees en Jesús, ese es el primer camino. Ahora quiero animarte e invitarte, no solo a que creas, sino que también puedas obedecerle. No solo debemos creer, también debemos obedecer. Pablo creyó y obedeció. Agripa creyó, pero no obedeció. ¿Qué decidirás tú frente a la palabra de Dios? ¿Decidirás como Pablo o como Agripa? Voy a terminar con la misma pregunta de Pablo a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Amigo o amiga que nos está escuchando,
Ahora la pregunta se la voy a hacer a usted. ¿Crees tú a la palabra de Dios? Si quieres seguir hablando de este tema y profundizar aún más, puedes contactarnos al número de teléfono más 58 41 21 26 16 42. No dudes en escribirnos, que con mucho gusto vamos a contactarnos contigo y hablar todas las preguntas que tengas. Que el Señor les bendiga grandemente.